Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de veterinarios en vivo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mario Marzuc y también nos acompaña, como todos los jueves, el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches Lucía, buenas noches Mario y muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves en esta peña de los jueves, para valga la redundancia. Bueno, esta noche nos acompaña el doctor Mario Marzuc. Gracias Mario por sumarte, siempre estar atento a prestarnos tus conocimientos y a prestarte estas charlas de intercambio. ¿Tá? Y bueno, para los colegas, le cuento que el doctor Mario, junto al doctor Marcelo Sisman, están por comenzar un posgrado ahora próximamente en todo lo que es anestesia y manejo del dolor. Así que bueno, los dejo charlar con Mario y al final charlamos un poquito. Adelante, Mario. Perdón, una cosa que están viendo en el chat, para que todos vean las preguntas que van a hacer a través del chat, tienen que marcar la opción donde dice enviar a todos los panelistas y participantes. Listo, Vale. ya está. Vale. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Hoy desde Monterrey, en México. Y la verdad muy contento de volver a participar en este modelo de veterinarios en web, que fue donde alguna vez y por primera vez tuve la posibilidad de compartir ideas con todos ustedes en estos encuentros de los jueves, y después fui haciendo otras cosas, pero hacía mucho tiempo que no compartía acá en la peña de los jueves. Como dice Walter, es verdad, esto es lo que es una peña de ideas, de conocimientos, de intercambio. Así que nada, vamos a tratar de sumar un poquito, de multiplicar un poquito, y todo esto en el marco del posgrado de anestesia y analgesia que comienza este lunes. Todavía están a tiempo, es una experiencia que dura un año y donde 19 profesores de 11 nacionalidades diferentes de Latinoamérica y Europa van a estar compartiendo con nosotros ideas acerca de todo este mundo interesante de la anestesia y el control del dolor. Y esto que vamos a hablar hoy es solamente un pequeño adelanto, como un abrebocas, para ver, sobre todo, algunos de ustedes deciden sumarse finalmente a esta experiencia que comienza el lunes. Y tiene que ver con este tema del examen físico en anestesia para perros y gatos, pero ir un poco más allá. Un poco más allá en el sentido de que usualmente cuando decidimos anestesiar a un perro o un gato, por la razón que sea, pues nuestro examen físico, digamos, habitualmente implica auscultar el tórax, para escuchar el corazón, los pulmones, palpar acá, palpar allá, tomar una muestra de sangre, en el mejor de los casos radiografías, etcétera. Y en base a eso nosotros pues definimos el riesgo anestésico de este paciente y decidimos pues qué plan anestésico vamos a utilizar o qué plan analgésico vamos a utilizar. El tema de este encuentro de hoy y de esta comunicación de hoy tiene que ver de algunos detalles que debemos considerar y que probablemente se nos están quedando sin contar y sin considerar a la hora de anestesiar perros y gatos. Y bueno, vamos a empezar pues básicamente con los perros, ¿sí? Que es aún la mascota, digamos, nuestro paciente principal. Cada día hacemos más gatos, pero nuestra mascota principal siguen siendo los perros. Y este podría ser un día habitual en la práctica de cualquiera de ustedes, donde anestesiemos más de un perro, ojalá y seguramente muchos perros. Y si se fijan en esta imagen, a pesar de que todos son perros, ninguno se parece al otro. A pesar de que todos tienen el mismo paquete genético, no se ha expresado de la misma manera en ninguno de los individuos. Y es verdad, nosotros en nuestra práctica podemos tener, existen más de 300 razas de perros, dependiendo de donde busquen la información, pocas más, pocas menos, como quiera que sea, son un montón. Se dice que en el mundo hay más de 500 millones de perros, y aunque este suena un número importante,
Un dato más interesante aún es que hay más perros, más gatos que perros. Pero como quiera que sea, tener 500 millones de perros para anestesiar implica que tenemos 500 millones de posibilidades a las cuales enfrentarnos a la hora de diseñar una estrategia anestésica y analgésica. Y quiero pues, compartir algunos detalles interesantes. La primera tiene que ver en lo que es la relación talla-peso de los pacientes caninos que nosotros potencialmente podemos anestesiar. Y con esto quiero decir que nosotros el mismo día, nosotros podemos anestesiar un perro de 1 kilo, como este chiquitín que tenemos acá, o un perro de 60 kilos, como este grandulón que tenemos acá. Esta cosita negra no es una mancha que se le cayó a este, es otro perro exactamente igual, con el mismo paquete genético, expresado de una manera diferente, y por eso, a pesar de que comparten los mismos genes, pues tenemos un perro de 1 kilo, de 1,5 kilos, y un perro de 50, 60 o hasta más kilos. Y a ambos los tenemos que anestesiar. Pero algo que seguramente y que quisiera me compartieran en el chat, diciendo, sí, no me parece, lo que sea, su opinión es muy importante para nosotros en Veterinarios and Web. Pero lo que sí es cierto es que de manera proporcional, necesitamos mucho más anestesia para el chiquitín, para el chihuahueño, que para el grandulón, para el gran danés. Y esto tiene que ver con varios factores. Repito, de manera proporcional. Nosotros muchas veces calculamos un volumen de anestesia para un paciente como el gran danés y comenzamos a dar esa anestesia y vemos que con menos de la mitad de la dosis ya logramos nuestro objetivo terapéutico. Pero cuando nos tocan estos chiquitines, nosotros calculamos la dosis y damos una dosis y a veces 2 y a veces 3 y aún no hemos logrado el objetivo terapéutico, que en este caso es lograr la hipnosis. No sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que sí, empiecen a buscar en su historia mental de los casos anestésicos que han tenido. Obviamente no sucede de manera inevitable en todos los pacientes, pero sí es bastante común. Y eso tiene una explicación muy particular relacionada básicamente con los perros. Uno tiene que ver con algo que se llama el enfoque alométrico y la predicción farmacocinética en animales y en medicina veterinaria. La alometría es esta rama de la ciencia que estudia el crecimiento de los diferentes órganos y compartimientos y estructuras que conforman a un individuo en diferentes etapas de su vida. Es decir, desde que están dentro del útero de su madre hasta que nacen y se van desarrollando, la manera como crecen estas estructuras es diferente. Por eso, cuando estamos dentro del útero o cuando estuvimos dentro del útero, por ejemplo, nuestra cabeza era mucho más grande que el tórax y las extremidades. Cuando eres feto, tus extremidades son pequeñas, tu tórax es pequeño y tu cabeza es grandotota. Una vez que naces, y vas creciendo, una vez que naces, esa proporción cambia y entonces tu cabeza se hace más pequeña, tu tórax se hace un poco más grande y finalmente tus extremidades representan la mayor zona o la mayor cantidad de tejido para ser anestesiado. Y esto es interesante porque si se fijan en la imagen anterior, en el gran danés, esa proporción alométrica es bastante correcta. Una cabeza muy chica, un tórax y un abdomen bastante grande y unas extremidades muy, muy, muy largas. En el caso del paciente chihuahueño y la próxima vez que tengan un perro chico en sus manos para anestesiarlo, tómense unos segundos para medir el tamaño, la longitud de su cabeza y compararlo, por ejemplo, con la longitud de su tórax y se van a dar cuenta que es bastante proporcional. Es decir, doctores, estamos hablando que estos son fetos que caminan y que tenemos que anestesiar. Además, a partir de allí, entender otro enfoque que tiene que ver con el enfoque metabólico. A pesar de que anestesiamos individuos que tienen diferentes órganos, sistemas, compartimientos, y a pesar de que los tengamos que operar del hígado o operar del páncreas o del útero y los ovarios, que es una cirugía habitual en nuestra práctica, pues usualmente los tenemos que anestesiar por completo, salvo que usemos técnicas de anestesia regional que
que por cierto se van a discutir y a aprender de manera bien precisa en este posgrado que comienza el lunes. Solamente quiero que entendamos que la cantidad de sangre y la relación entre la cantidad de sangre y peso que llega a los diferentes órganos que conforman a los individuos es totalmente diferente. Y eso también afecta cómo se anestesian y cómo es diferente la anestesia entre un perro de talla chica y un perro de talla grande o gigante. Por eso, la propuesta final es hacer algo que se llama un enfoque farmacocinético. No importa si es chico, si es grande, si es gigante, si es miniatura, todos los fármacos que nosotros le administramos a nuestros pacientes tienen que pasar por estas diferentes fases farmacocinéticas. La molécula se tiene que liberar, se tiene que absorber, se tiene que distribuir, finalmente metabolizar, inactivar y al final de todo se elimina. Esto ocurre de la misma manera en todos los fármacos. La diferencia es que no ocurre a la misma velocidad. Es decir, hay fármacos como los anestésicos y los analgésicos, donde estos pasos farmacocinéticos son bastante rápidos, bastante rápidos. De hecho, dependiendo de la potencia del fármaco, estos pasos farmacocinéticos son poco menos que instantáneos. En fármacos, por ejemplo, como los opioides más poderosos, este pase farmacocinético ocurre en minutos. Muchas veces hay fármacos que tienen que ser administrados en infusión, porque si los administramos en bolo, pues literalmente no nos da tiempo a obtener nuestro objetivo terapéutico, o en este caso una cirugía, un abordaje o una maniobra, cuando ya el efecto del fármaco pasó. Esto es bien común, repito, en los fármacos anestésicos y analgésicos. Hay otros tipos de fármacos, como algunos antibióticos, etcétera, que ya hoy en día hay modelos de antibióticos que inyectamos hoy y se van liberando inclusive durante un mes. Decimos, venga, lo inyectamos hoy, venga dentro del próximo mes a otra inyección o una revisión. Nosotros no podemos hacer eso con los anestésicos. Y como hay ciertas diferencias, y diferencias importantes, a pesar de que todos pasan por estas vías farmacocinéticas, lo que se ha hecho es utilizar un factor de corrección, que en el caso de los anestésicos y analgésicos es 0.67, es decir, que se calcula la dosis basada en el peso corporal, digamos que es el elemento común entre todos los pacientes, y se eleva a la potencia 0.67. Pero tranquilos, tranquilos, que no cunda el pánico, como diría un personaje mexicano, el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico, básicamente porque ya los fármacos vienen con este factor de corrección. Y digo que no cunda el pánico porque yo soy veterinario igual que todos ustedes, y yo sé que calcular no es precisamente lo que mejor sabemos hacer. Que nuestro cerebro de veterinario está diseñado para identificar patologías, para diseñar estrategias, inclusive para ver radiografías y ecos que donde nadie ve nada, nosotros encontramos cosas, pero calcular no es precisamente lo que mejor hacemos, que una regla de 3 es probablemente la ecuación matemática más compleja que hacemos, y la hacemos con una calculadora además. Así que no se preocupen, este factor de corrección ya ha sido utilizado y por eso se ha estandarizado bastante bien el efecto de los fármacos anestésicos y analgésicos en nuestros pacientes. Otro factor que debemos considerar, y muy especialmente en el caso de los perros, básicamente sigue siendo el paciente que más atendemos, tiene que ver con, el factor de obesidad. Sabemos que 30% de nuestros pacientes son o van a ser pacientes obesos mórbidos, es decir, no son gorditos lindos, son pacientes enfermos. Y es un número muy importante, porque esos gorditos lindos, que no son gorditos lindos, que son pacientes enfermos, crónicamente enfermos, que esa condición de obesidad va a afectar considerablemente la anestesia y la analgesia que nosotros le vamos a dar, pues en algún momento lo vamos a tener que anestesiar, o para un procedimiento electivo o para un procedimiento de urgencia donde es mucho más complejo la situación. Como quiera que sea, debemos considerar algunas cosas a la hora de anestesiar a un paciente obeso. Se ha estudiado mucho
el efecto de ciertos fármacos y los requerimientos de ciertos fármacos en pacientes con diferentes condiciones corporales. Muy especialmente se ha estudiado el efecto del propofol, porque el propofol es un fármaco fácil de medir, fácil de ver sus efectos sobre los pacientes, su efecto es muy corto en el tiempo, así que este, digamos, es el modelo experimental. Y lo que se ha estudiado es la relación que hay entre la fisiología y la farmacología en los pacientes obesos. Y les cuento algo interesante. Lo que se ha hecho o lo que se hizo para saber y determinar cómo usar los fármacos anestésicos fue primero tomar una gran decisión. A ver, este paciente X, no importa, que tenía que pesar 10 kilos, pero pesa 20 porque pues está mal nutrido como quiera que sea. Ojo, no desnutrido, está mal nutrido, está comiendo cosas que no debe comer o tiene alguna condición endocrina, como quiera que sea, debería pesar 10 pero pesa 20 y llegó el momento de anestesiarlo, pues yo tengo que calcular la dosis del anestésico que voy a utilizar. Y la dosis, pues, si bien hay maneras de calcularlas basadas en la superficie corporal, no es necesariamente la manera más común como se calculan los fármacos. Básicamente se deja esta ecuación para fármacos, como ustedes sabrán, que se utilizan en protocolos de quimioterapia, etcétera, pero dentro de la anestesia se sigue utilizando la ecuación miligramos por kilo, miligramos por libra, en el caso de los países donde aún se utiliza este sistema de medición. No es el caso, afortunadamente, de Latinoamérica, donde trabajamos nosotros, donde trabajan ustedes y donde se va a llevar adelante el posgrado que comienza este lunes. Así que se calcula basado en el peso que tiene el paciente, esos 20 kilos que tiene, y después se va haciendo una titulación farmacocinética, es decir, voy administrando el fármaco, pero voy midiendo su nivel de hipnosis, y lo que se dieron cuenta en estos pacientes es que muchísimas veces, para no decir el 100% de las veces, porque los temas absolutos en la medicina son poco comunes, pero se dieron cuenta que con menos de la mitad de la dosis que le correspondía según el peso calculado, ese sobrepeso además, se lograba el objetivo terapéutico. Y esto tiene que ver porque los pacientes obesos tienen metabolismos menores, así que sus requerimientos hipnóticos también se ven afectados. Pero también debemos tener en cuenta que estos pacientes van a tener implicaciones preanestésicas, transanestésicas y posanestésicas, y que casi todas ellas tienen que ver con el hecho de la manera como van a ventilar, cómo se van a oxigenar estos pacientes. Tenemos que asistir siempre a los pacientes obesos con diferentes modos ventilatorios que pueden ir desde ventiladores mecánicos hasta básicamente usar un ambú para asistirlos, porque recuerden que su tórax está diseñado genéticamente para un perro de 10 kilos, pero él pesa 20. La capacidad ventilatoria es la de un perro de 10 kilos, pero él pesa 20. Así que nosotros debemos asistirlos y nunca olvidar que estos pacientes tienen una condición inflamatoria crónica. Doctores, están enfermos y su riesgo anestésico es mayor. Van a ver en las primeras clases del posgrado de anestesia, si deciden hacerlos, ojalá que sí, cómo podemos clasificar a los pacientes según su riesgo anestésico, según la clasificación de riesgo anestésico de la Asociación Americana de Anestesiología. Y vamos a ver que los pacientes, y es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a ver cómo los pacientes obesos, aunque no tengan otra condición, ya los tenemos que clasificar en un riesgo anestésico importante. Estamos hablando a partir de 3 en su riesgo anestésico. Ahora, solo un detalle interesante, ya que hablé del propofol, y creo que es muy importante que los veterinarios sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Les presento, él es el doctor John B. Glenn, para los que no conocían su imagen, pero probablemente hayan conocido su historia. Él es el diseñador farmacológico del propofol, ¿sí? El propofol, ya que hablamos un poquito de él, es un fármaco de diseño, es decir, cuando se hablan de fármacos de diseño, se piensan en un objetivo terapéutico y cómo lo puedo conseguir, y a partir de allí se diseña, se crea el fármaco desde cero
Así se creó el Propofol y así ha ido evolucionando el Propofol en el tiempo. Lo interesante es que ese diseño lo hizo este personaje, el doctor Glenn, y lo más interesante de todo es que el doctor Glenn es médico veterinario. Esto tiene sentido porque ya sabemos que la investigación médica se hace con animales y para que se haga con animales, pues la tienen que hacer veterinarios. Así que todo el propofol que usamos en el mundo, que se usa en perros, en gatos, en humanos, fue gracias a un diseño, a un manejo farmacológico del doctor Glenn, médico veterinario. Otro detalle que debemos considerar en el mundo de la anestesia de perros y que tiene que ver con lo que podemos hacer y considerar antes de la anestesia son las razas. Quiero hablar de un grupo de razas muy particular que son estos perros galgos, estos súper atletas del mundo de los perros. Ya sé que muchos de ustedes se fijaron en que en esta imagen que está acá abajo y a la derecha no es precisamente un galgo, es un Rhodesian Ridgeback, un rhodesiano, que desde el punto de vista anestésico comparte similitudes con los galgos. Y eso es lo que vamos a hablar. Estos individuos son súper atletas, están diseñados genéticamente para correr. Digo los galgos, no el rhodesiano, a pesar de las consideraciones anestésicas que vamos a tener. Y eso hace varias cosas. Primero, que genéticamente estén más cerca del lobo que del cani familiaris, que es este perro que va todos los días a nuestra práctica. Y a partir de allí, pues la relación entre la talla y el compartimiento graso, a pesar de que son muy grandotes, casi todos ellos, hay particularidades como los galgos italianos o los whippet o los basenjis, pero son perros grandes que tienen poca grasa y tienen particularidades metabólicas, deficiencias metabólicas, básicamente capacidad de metabolizar algunos fármacos, especialmente los barbitúricos. Mi sugerencia, la sugerencia de todos los que hacen anestesia es que no usen barbitúricos cuando vayan a anestesiar a perros de cualquiera de estas razas que comentamos. Otra particularidad ya no es metabólica, ahora es anatómica. Tienen barreras hematoencefálicas mucho más permeables, pero no precisamente para que llegue fármaco, sino para que llegue oxígeno durante la carrera, solo que cuando están anestesiados van a llegar mucho más eficientemente fármacos anestésicos. Entonces, pendientes con estos perros, la relación talla-compartimiento graso, las deficiencias metabólicas y las particularidades anatómicas. Y después algunas otras razas, como los Doberman, el 73% de los Doberman tienen concentraciones anormales de factor de von Willebrand, es decir, que tienen problemas de coagulación. El 73% de los Doberman tienen problemas de coagulación. Y la coagulación es fundamental para la anestesia, no porque la cirugía sea un desastre y haya mucha sangre en el piso, en los campos, en las compresas, porque el paciente no coagula bien, es que si esa sangre está en el campo, en el piso o en las compresas, no está en el lugar anatómico que corresponde, que es llevando oxígeno al cerebro. Así que cuando vamos a anestesiar Doberman tenemos que hacer pruebas de coagulación para saber si tiene o no, o entra o no dentro de este porcentaje, y como quiera que sea, al momento de anestesiarlo, pues debemos considerar tener siempre sangre fresca para transfundir, o si tienen la posibilidad, usar desmopresina. En el caso de los Schnauzer, sabemos que un gran número de los Schnauzer, y especialmente más las hembras que los machos, tienen una condición que se llama síndrome de seno enfermo, síndrome de seno atrioventricular enfermo, y por lo tanto las anomalías eléctricas en estos pacientes es muy común. Así que la sugerencia es hacer estudios electrocardiográficos, preferiblemente con especialistas que detecten la condición, y a partir de allí
nosotros diseñar estrategias que no favorezcan la aparición de arritmias. En el caso de los boxers, sabemos que algunas líneas genéticas familiares y muy específicas son sensibles a la fenotiazina. El tema es que no tenemos una herramienta como para decir, hacer una prueba de ADN en tiempo real, por decirlo de alguna manera, y decir, este boxer es de esa línea genética específica, no voy a usar fenotiacinas en ellos, en este individuo, porque podría ser más sensible. Si bien preferimos no usar las fenotiacinas por esta razón, por la posibilidad de esa sensibilidad, aunque sepamos o no si pertenece a esa línea genética, lo que sí sabemos de todos los boxers es que son braquicefálicos. Y al ser braquicefálicos entran en una condición particular que vamos a comentar más adelante. Otras razas de perros, sobre todo las razas de pastoreo, tienen una condición que se llama gen de resistencia a múltiples fármacos, que es el gen MDR1 o el gen ABCB1. La verdad es que son nombres de los genes que, sin importar mucho el nombre, lo que los hacen son resistentes al efecto de múltiples fármacos, inclusive opioides, especialmente el butorfanol. Y solamente les dejo esto como ideas para que ustedes tomen en cuenta a la hora de que tengan que diseñar una estrategia para perros de esta raza. Como quiera que sea, si quieren saber más acerca de la relación que hay entre las razas y el efecto de los fármacos en razas puntuales o particulares, la Universidad de Washington en los Estados Unidos tiene esta página de internet www.vetmed.wsu, que es washingtonstateuniversity.edu, y allí tienen un link que los va a llevar a toda esta información, y ustedes podrían poner el nombre de la raza y les va a decir qué particularidades o qué cuidados deberían tener con esta raza y algunos fármacos. Es bien interesante. Ojo, no es solamente anestésicos o analgésicos, son fármacos en general, así que es bien importante la relación que nosotros podemos obtener allí, la información. Yo no sé cuántos de ustedes han utilizado la palabra idiosincrasia para darle explicación a eventos médicos que han ocurrido en su práctica y decir, no, lo que pasó es porque era idiosincrasia del perro, idiosincrasia del fármaco, idiosincrasia de qué sé yo. Y la verdad es que yo busqué idiosincrasia en el diccionario, que para mí es uno de los libros que todos deberíamos tener para revisar todos los días, y dice que la idiosincrasia es una reacción aparentemente anormal que algunos pacientes presentan frente a un fármaco y para lo cual no hay una explicación. Doctores, 4 de julio del año 1999, todo, prácticamente todo, tiene una explicación. Ahora, que esa explicación probablemente tenga que ver con particularidades genéticas y por lo tanto son difíciles de demostrar, no significa que no la tengan. Y esto tiene que ver porque, y se los comento, porque así como yo busqué la palabra idiosincrasia en el diccionario, y cualquiera de ustedes lo puede hacer, los propietarios lo van a hacer también. Y se van a dar cuenta y van a decir, bueno, ya este es el tercer perro que la idiosincrasia esta me mata. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que probablemente nosotros no estamos tomando las decisiones correctas en nuestro trabajo. Esto de idiosincrasia en veterinaria y en anestesia, yo lo pongo en entredicho. Yo prefiero pensar que aunque yo no conozca la explicación existe y que probablemente esa explicación sea genética y por lo tanto difícil de comprobar. Lo que sí no es idiosincrasia y que durante muchísimo tiempo se estuvo, digamos, diciendo como un evento idiosincrático, era la relación que había entre la liberación de histamina y las reacciones alérgicas a ciertos fármacos. Hasta que se han hecho algunas investigaciones y sabemos que los perros como especie, mucho más que los gatos, mucho más que los caballos y mucho más que nosotros, liberan histamina. Y por lo tanto, son mucho más sensibles
a fármacos que promueven la liberación de histamina. Estamos hablando de morfina, oximorfona o inclusive propofol. Entonces, entender que cuando voy a anestesiar perros y usar estos fármacos, tengo una mayor posibilidad de que liberen histamina y a partir de allí tener reacciones inmunológicas indeseadas. Repito, esto no es idiosincrasia, esto es un tema de la especie. Los perros más que los gatos y los perros más que los caballos y más que nosotros. Una particularidad muy interesante de los pacientes caninos, aunque también hay pacientes obviamente felinos braquicefálicos, es esto que se conoce como síndrome braquicefálico. Y yo, pues buscando cuál era la mejor definición de síndrome braquicefálico, me conseguí con esta que me encanta, que dice que es una constelación de cambios anatómicos y que están básicamente relacionados con estos cambios anatómicos. Los pacientes con síndrome braquicefálico tienen 2 o más de estas condiciones para considerarlos con síndrome braquicefálico. Narinas estenóticas, paladar blando elongado, ventrículos laterales evertidos, tráqueas hipoplásicas. Todos los pacientes braquicefálicos tienen tráqueas hipoplásicas en toda su extensión. Es decir, a pesar de que tengamos un boxer, que pueden ser un perro de 30, 40 kilos o más, es decir, perros de talla importante, siguen teniendo tráqueas hipoplásicas por el simple hecho de ser braquicefálicos, colapso bronquial, obstrucción caudal y rostral de los conductos nasales, en fin, toda la estructura anatómica que lleva el aire o el oxígeno, en el caso de los pacientes anestesiados, desde el exterior hasta los pulmones, tiene modificaciones anatómicas. Así que cuando vamos a anestesiar pacientes braquicefálicos debemos considerar ser cuidadosos y conservadores a la hora de la sedación. La sedación es un elemento fundamental de los eventos anestésicos. Tan fundamental es que en el posgrado que comienza el lunes vamos a tener temas específicos de sedación. Debemos disponer de diferentes medidas de tubos endotraqueales. Debemos preoxigenar sin estresar, es muy, muy importante. Deberíamos tener una técnica de intubación rápida. Mientras más rápido nosotros intubemos al paciente, más seguro va a ser nuestro evento anestésico. De hecho, también dentro del posgrado hay clases solamente de manejo de la vía aérea difícil en pacientes veterinarios. Lo ideal sería usar fármacos que tengan un efecto corto y que inclusive se puedan revertir en el caso de ser necesario. Mantener la vía aérea el tiempo que sea necesario. Estos pacientes muchas veces recuperan la conciencia y siguen respirando a través del tubo endotraqueal porque nunca en su vida habían respirado tan bien. Estos pacientes se tienen que monitorear y observar por mucho más tiempo, inclusive después de extubados hay que seguirlos monitoreando y observando. Y la posición ideal de recuperación de estos pacientes es en decúbito external, no en decúbito lateral, mucho menos nunca jamás en decúbito dorsal. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un paciente braquicefálico que fue anestesiado y está recuperando su nivel de conciencia y comienza a tener problemas ventilatorios? Pues que lo tengamos que volver a anestesiar. Y que una vez que lo anestesiamos y que lo podemos ventilar y oxigenar de manera correcta, pues tomar las decisiones que tengamos que tomar para tener una recuperación correcta en el siguiente caso. A ver. Pregunta Gus, la liberación de histamina, espera, un segundo, Gus, que no puedo ver esto bien. Afecta vesícula, síndrome de Halo o inflamación hepática. Básicamente, Gus, Gustavo, yo he visto procesos de liberación de histamina relacionados con problemas en las vías aéreas y con otros problemas digestivos no necesariamente hepáticos, básicamente el propofol y diarreas muy, muy, muy comprometedoras de la salud del paciente que ocurren inclusive durante el trance anestésico. Pero podría considerar y podríamos revisar los estudios, hacer un estudio retrospectivo a ver si hay alguna relación con la inflamación hepática. ¿Por qué no? A ver, seguimos.
Otra condición que debemos considerar en los pacientes caninos que vamos a anestesiar es el colapso traqueal. Ya esta es una condición más de perros de tallas chicas, Pomeranian, Yorkshire, chihuahueños, donde el principal problema es que, bueno, ustedes lo han vivido con sus pacientes, se colapsa la tráquea y ese colapso pues es en diferentes lugares de la extensión del órgano traqueal. El tema es que para diagnosticar a estos pacientes usualmente usamos una radiografía para identificar el colapso y esta radiografía muchas veces se hacía, si no con sedación, pues se hacía con una manipulación excesiva y a veces era riesgoso. Hoy en día hay métodos de diagnóstico del colapso traqueal a través del análisis del flujo de volumen de aire que inspiran y expiran estos pacientes. Y solamente para que vean, esta primera imagen es el loop ventilatorio de un paciente sin colapso traqueal, es decir, es correcto en la expiración, es correcto en la inspiración. Y el loop ventilatorio en un paciente con colapso traqueal, el problema básicamente ocurre durante la inspiración, es decir, la tráquea se colapsa cuando el paciente inspira y se genera un vacío dentro de la tráquea. A ver, Raquel, mejor si no usamos alfa-2 agonistas. Entonces sí, esas son las consideraciones que debemos empezar a tomar. En el caso de los braquicefálicos, sí, muchas veces, a pesar de que por otras consideraciones quisiéramos usar un tubo más grande y la regla es siempre usa el tubo más grande que puedas poner, puedes considerar que el calibre podría ser menor que en otro paciente de la misma talla o peso. El colapso traqueal entonces se maneja, hay que hacer un manejo preanestésico, preoperatorio, básicamente con antibióticos, manejar la pérdida de peso porque estos pacientes no quieren comer, broncodilatadores, antisecretores, antitusígenos, esteroides, el manejo que seguramente todos ustedes conocen. Y a la hora de anestesiarlos, el manejo anestésico es similar a los pacientes braquicefálicos, solo una particularidad, y es que estos pacientes no necesitan un tubo endotraqueal de un diámetro diferente como sí se necesita en los braquicefálicos. Aquí lo que debemos considerar es que el tubo endotraqueal, cuando lo colocamos dentro de la tráquea, tiene que superar la distancia, la cantidad de tubo que nosotros introducimos dentro de la tráquea, tiene que superar el colapso traqueal. Es decir, si yo dejo el tubo antes del colapso, pues seguramente voy a seguir generando el vacío y el colapso va a seguir ocurriendo. Así que yo tengo que superar el colapso con el tubo y hacer el manejo anestésico. Una última particularidad interesante que debemos tomar en cuenta en los perros que van a ser anestesiados y que por alguna razón requieren transfusiones preanestésicas, la razón es básicamente que tengan alguna condición médica o traumática que así lo requiera, pues tiene que ver con la sangre que nosotros vamos a utilizar. Sabemos que la sangre almacenada después de 30 días deja de ser sangre para convertirse en una basura de color rojo, y es muy común que nosotros tengamos sangre almacenada durante muchísimo tiempo en la heladera creyendo que puede funcionar, y la verdad es que lo que le estamos dando a nuestros pacientes es sangre descompuesta que, entre otras cosas, tiene mucho más potasio plasmático y podríamos hacer que nuestros pacientes se vuelvan hipercalémicos a partir de una transfusión con sangre descompuesta. Y una última particularidad es el hecho de que las razas japonesas, como los Akitas, los Shih Tzus, etcétera, tienen niveles de potasio plasmático ligeramente más altos, sin que esto sea patológico, así que cuando los enfrentamos a una sangre descompuesta, pues el nivel de potasio es mucho mayor. Así que cuidado con esto. Y la otra mitad de la historia, pues son básicamente los gatos que nosotros vamos a anestesiar, que es nuestro otro gran paciente que nosotros anestesiamos. Les había dicho que en el mundo hay unos 500 millones de perros que van al veterinario, pues hay 600 millones de gatos que van al veterinario
cada vez es más usual y habitual en nuestra práctica los gatos, así que tener consideraciones preanestésicas con ellos es fundamental. Uno de los principales problemas que tenemos con los gatos que van a ser anestesiados y que requieren manejos previos a la anestesia es justamente el manejo. Básicamente porque son indóciles, porque están muy estresados y eso es particular de la especie. Sabemos que una dosis única de gabapentina entre 50 y 100 miligramos vía oral por gato, 50 a 100 miligramos por gato, no por kilo, es suficiente para hacer que el gato cambie su comportamiento y sea mucho más amigable a la hora de los manejos preanestésicos. Considerar un par de cosas. Funcionan mucho mejor en gatos que son más difíciles de manejar. Si le damos 100 miligramos por kilo a un gato que habitualmente es tranquilo, pues básicamente o muy probablemente lo hagamos que haga una siesta de 3 o 4 horas y así no lo queremos. Otro fármaco que estamos usando hoy en día se llama trazodona, y de este usamos apenas 50 miligramos por gato con efectos bien interesantes hoy en día. Y por supuesto también el uso de feromonas sintéticas tipo Feliway, que espero se comercialicen en los países donde ustedes están trabajando, porque sí tienen un efecto importante sobre el comportamiento del gato y sobre la tranquilidad que podamos aportarle al gato desde que sale de la casa hasta que llega a nuestro hospital. Y el otro problema, digamos, que habíamos estado teniendo con los gatos era la posibilidad de evaluar el dolor en los gatos de manera precisa. Y ahora, a partir de que tenemos la versión en inglés de la escala Bottacatu, que es la escala de la Universidad de Sao Paulo, digamos, este problema está prácticamente resuelto para gatos que se van a anestesiar y que son sometidos a un evento quirúrgico, pues esta es la escala que se utiliza para evaluar el dolor en ellos. Todos los gatos, estos 600 millones de gatos que hay en el mundo, unos más grandes, unos más chicos, de todos los colores habidos y por haber, comparten algunas particularidades que si yo las conozco a la hora de anestesiarlos, voy a tener una vida mucho más cómoda yo y el gato, y ustedes obviamente. Son básicamente 4 elementos puntuales. El primero, tienen una menor cantidad de glucuronosiltransferasa. Y la glucuronosiltransferasa es una enzima indispensable para metabolizar prácticamente casi cualquier fármaco, anestésico o no, pero casi cualquier fármaco. Segunda particularidad, ahora es genética. Tienen un pseudogen no funcional que tiene un nombre UGT1A6, que es la razón por la cual, principal razón por la cual los gatos no pueden metabolizar el acetaminofén. No tienen vías metabólicas a partir de que este gen no expresó la información para que estas vías metabólicas existieran en el gato. Por eso no podemos darle acetaminofén a los gatos. Todos los fármacos que administramos a los pacientes pasan por diferentes fases metabólicas. Y la fase 1, que incluye la oxidación del fármaco, la reducción del fármaco, la hidrólisis de la molécula, es decir, llevar una molécula de este tamaño a algo de este tamaño, mucho más chico, ocurre en la fase 1 del metabolismo, y en el caso de los gatos, esta fase está bien reducida, es decir, lo pueden hacer, pero mucho más lentamente. Y finalmente, una particularidad anatómica que tiene que ver con la cantidad de citocromo P450 que hay en el hígado de los gatos y que también está disminuida. Entonces tenemos una particularidad enzimática, otra genética, otra metabólica y otra anatómica, por las cuales los fármacos que nosotros les damos a los gatos o les administramos a los gatos, les toma mucho más tiempo metabolizarlos y posteriormente eliminarlos, a excepción del acetaminofén, para lo cual literalmente no tienen vías metabólicas, no tienen maneras de hacerlo.
estas particularidades metabólicas pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es, por ejemplo, con el tramadol y los gatos, que al ser el paso del tramadol por el hígado tan lento, da tiempo a que se produzca el metabolito activo del tramadol y por lo tanto sea eficiente el uso de tramadol en gato. Y una desventaja sería cómo metabolizan el propofol los gatos, que es de manera muy lenta. Me acabo de dar cuenta que tengo un error, digamos, de mi dislexia, que cada día estoy peor. Aquí tendría que ser lento. Como quiera que sea, no importa lo que diga allí. La verdad es que hay trabajos que avalan el hecho de que cuando administramos propofol a los gatos, si bien un perro lo puede metabolizar en 7, 8 minutos, un gato, dependiendo de la dosis, el tiempo de infusión, si nosotros decidimos dar propofol en infusión, las recuperaciones podrían llegar hasta 240 minutos. Si se van a despertar, pero les va a tomar mucho más tiempo. Los opioides y los gatos también es algo que debemos considerar, no porque no podamos darle opioides a los gatos, sino porque están descritas respuestas maníacas en gatos, básicamente por liberación de monoaminas y estimulación de los receptores kappa. Esto quiere decir que en algunos gatos nosotros vamos a administrar un opioide y en vez de lograr que se calme, que se tranquilice, que tenga analgesia, va a tener una respuesta maníaca que está mediada por un efecto bifásico cardiovascular dosis dependiente. Mientras más dosis le doy del fármaco, en este caso opioides, en vez de lograr un efecto más potente, un efecto hemodinámico más potente, puede tener un efecto hemodinámico menos eficiente. Y estos efectos hemodinámicos están inducidos por catecolaminas que están relacionadas directamente con los opioides. Como quiera que sea, si algo de esto sucede, existe la manera farmacológica de revertir este efecto indeseado de los opioides, y es el uso de naloxona a través de una estrategia diseñada por la doctora Carol Matthews. Ella es la doctora Carol Matthews, que considera diluir naloxona, que viene a una concentración estándar, que es de 0.4 miligramos por ml, se diluye entre 0.1 y 0.25 ml de naloxona en 5 a 10 ml de solución salina, y después vamos titulando, le vamos administrando por la vía endovenosa entre 0.5 y 1 ml de esta mezcla, y nosotros tenemos reversión del efecto indeseado sin tener reversión del efecto analgésico. Entonces, ¿se pueden usar opioides en gatos? Pues definitivamente sí. Definitivamente sí. ¿Tenemos que tener algunas consideraciones? Sí, pero se pueden usar y tienen un efecto muy importante. Los AINES en gatos se utilizan desde hace más de 20 años. Lo que debemos es considerar el efecto de glucuronización. Le va a tomar más tiempo metabolizarlo al gato. Por lo tanto, podría haber una mayor incidencia de efectos indeseados. Por eso, cuando usamos AINES de manera crónica en gatos, hacemos algo que se llaman controles de toxicidad, que es la posibilidad de medir regularmente y consecuentemente los potenciales efectos adversos a partir de exámenes de laboratorio, como perfiles bioquímicos hepáticos, renales, SDMA, que hoy en día se puede hacer, inclusive medir densidad urinaria para ver si estos riñones de estos gatos enfrentados a AINES están concentrando orina de manera correcta. Carprofen en gatos, pues definitivamente sí. A mí particularmente es el AINES que más me gusta usar en gatos. Solo que la sugerencia es usarlo a 2.2 miligramos por kilo y una sola vez al día. A diferencia de cómo se usa en perros, que se usa a 2.2 miligramos por kilo, pero 2 veces al día. Una particularidad muy interesante de los gatos también. A ver, ¿qué pregunta Karen? ¿Cada cuánto se tendría que evaluar el uso de AINES? Karen, excelente pregunta. Los controles de toxicidad
se hace en el día 0, es decir, cuando empezamos a administrar el AINES a los gatos, el día 7, es decir, la primera semana de tratamiento, y después cada 3 semanas el tiempo que esté recibiendo el AINES, el antiinflamatorio no esteroidal. La intubación, la vía aérea de los gatos. Bueno, consideraciones anatómicas. El diámetro de la vía aérea del gato es menor que el de un perro, lo sabemos, un gato no es un perro chico. La respuesta laringea frente a la estimulación mecánica es un espasmo laringeo. La laringe se cierra y solamente se abre durante la necropsia, pero ya ahí no, pues básicamente no hay mucho que hacer. Así que el manejo de la vía aérea previo a la intubación o la utilización de alguna otra técnica ventilatoria tiene que ser con la posibilidad de desensibilizar la laringe. Nosotros usamos lidocaína al 2% del estándar. No nos gustan estos sprays que ya vienen preparados, porque ahí la concentración de lidocaína es muy alta, hasta 10 miligramos por ml. Así que una concentración muy alta de lidocaína que podría ser potencialmente tóxica en algunos gatos. Tenemos que cuidarnos de no sobreinflar el manguito del tubo endotraqueal, porque podríamos causar también lesiones sobre la mucosa traqueal. Y aquí básicamente lo que tengo es que elegir la técnica correcta para cada paciente, perdón. Y me refiero al hecho de que hay al menos 2 maneras de obtener una vía aérea en un gato. Una es con los tubos endotraqueales tradicionales y otra, perdón, es con estos elementos que se llaman máscaras laríngeas, que se colocan dentro de la cavidad oral del gato, pero sobre la laringe. Esto no entra, sobre la laringe, perdón, esto no entra dentro de la tráquea. Y esta técnica de aporte de oxígeno o de flujo de gas fresco, en el caso de una anestesia inhalada, es muy eficiente en gatos, es muy eficiente en conejos también, donde la vía aérea es compleja, pero tiene sus limitaciones en cuanto al tiempo de uso. Si la anestesia va a ser muy prolongada en el tiempo, de repente una cirugía ortopédica o algo por el estilo, pues siempre va a seguir siendo mucho más útil tener una vía aérea tradicional a partir de un tubo endotraqueal. Ya teniendo las últimas consideraciones, la ceguera posanestésica es bastante común en gatos. Y les cuento algo muy interesante, no tiene absolutamente nada que ver con fármacos. Tiene que ver con el manejo que le damos al paciente, con cómo manejamos al paciente y entender la anatomía diferente de los gatos. Se sabe que desde el corazón y hasta el cerebro, en el caso de los gatos, la sangre llega a través de la arteria maxilar, ¿sí? Y que cuando el gato abre la boca, el flujo, abre la boca en ciertos ángulos, el flujo de la arteria maxilar se ocluye hacia el cerebro. A ver, que abra la boca para comer, que abra la boca para maullar o para morder o para defenderse o para bostezar inclusive, pues ese micro periodo de tiempo no va a afectar de manera negativa el flujo. Pero cuando nosotros los anestesiamos y hiperabrimos la boca durante mucho tiempo, el tiempo que dura la anestesia, mira, en esta imagen, aquí se ve claramente la arteria maxilar y cómo lleva sangre hasta el cerebro y obviamente hasta los ojos. Y mira, cuando abre la boca, mira cómo se ocluye el flujo desde la arteria maxilar. Entonces es muy importante considerar esto. Es muy importante considerar esto porque dependiendo de cuánto abramos la boca, pues ese flujo de la arteria maxilar se va a ocluir y va a dejar de llegar sangre al cerebro y a los ojos, y los gatos podrían quedarse ciegos. Así que lo que no queremos es hacer esto, doctores. Estas aperturas de la cavidad oral en ángulos que superen los 30 grados, pues ocluyen el flujo de sangre al cerebro. Este gato, muy probablemente, si este procedimiento se extiende por más de 15 minutos, 20 minutos, va a terminar ciego después de la anestesia. Si el procedimiento se
y una anestesia que potencialmente podría ser reversible. Si este procedimiento se extiende por más de 1 hora, este gato se va a quedar ciego después de la anestesia. Aquí, que lo que viene ahora, que es la última, probablemente creo que la última imagen de este encuentro que tenemos nosotros hoy, es la solución a esto. No es muy costoso, porque lo que usamos son las tapitas de las inyectadoras, pero no de las de 5 ml o 10 ml o la de los catéteres que son muy grandes. Son las más chiquitas de todas. Vean el ángulo en que está abierto esta boca, vean el ángulo en el que está abierto esta boca. Son totalmente diferentes. De hecho, si ustedes tienen que hacer una limpieza dental, donde obviamente hay que abrir la boca, nosotros bajo anestesia podemos abrir la boca, limpiar un par de dientes, cerrarla y así manejar esto. Pero si no tomamos en consideración esto, doctores, es muy probable que muchos de los gatos que ustedes anestesien o hayan anestesiado hayan quedado ciegos después de la anestesia y repito, no tienen nada que ver con algún fármaco que se haya utilizado, tiene que ver con el manejo del paciente. Así que cuidado cuánto abren la boca del gato y por cuánto tiempo la tienen abierta, porque se puede quedar ciego. En conclusión, doctores, a mí definitivamente no me gustan las clases muy largas. Creo que dar la información precisa y concreta es mucho más interesante. A ver, Gustavo, intubar lidocaína tópica en la laringe. A ver, espera. Un par de gotas y luego cuánto se espera para intubar. Usualmente yo espero entre 3 y 5 minutos. Cada pregunta, ¿la ceguera es de por vida? Depende del tiempo, lo que les decía. Si muchos de estos pacientes, si la apertura, la hiperapertura de la cavidad oral no ocurre por más de 15, 20 minutos, sí, es verdad, van a dejar de ver, pero muchos de ellos vuelven a ver. Casi que sin problema. Cuando el tiempo excede de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, sí, ya se quedan ciegos para siempre. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el examen físico preanestésico no es simplemente poner el estetoscopio en el tórax para ver si tiene corazón, si respira bien, o hacer un perfil bioquímico para ver cómo está el hígado, los riñones, palpar aquí, palpar allá, temperatura. Hay muchas consideraciones, hay muchas consideraciones que sin tocar al paciente, nada más sabiendo qué especie es, qué raza es, qué particularidad tiene, nosotros podemos obtener información y a partir de allí diseñar anestesias cada vez más seguras. ¿Sí? Mira, qué bueno. Ya con este dato valió la pena, pues para mí también valió la pena haberme encontrado con ustedes hoy. Pero antes de irme, y obviamente antes de cualquier pregunta que puedan tener, yo quiero compartirles esta imagen, esta y la que viene. Yo vivo mi vida a partir de los principios de primero no hacer daño, de primum non cere. No sé si ven mi playera, mi remera, dependiendo de donde estén, mi franela, si están en mi amada Venezuela. Pero bueno, primum non cere. Primum non cere es si bien es el primer principio hipocrático de la medicina, para mí es una forma de vivir. Yo tengo el deber de primero no hacerle daño a mis pacientes. Esa es la razón por la cual yo estudio, por la cual yo me entreno, por la cual yo me educo y por la cual yo sé hasta dónde puedo llegar. Porque mis pacientes no pueden ser conejillos de India. Si yo no sé algo, pues tengo que estudiar, tengo que entrenarme, tengo que educarme o tengo que referir a mi paciente, pero no puedo hacerle daño para yo aprender a partir de él. Pero además, repito, esto es una manera de ver la vida. Primum non cere es un estilo de vida que yo llevo día a día, y uno de los componentes de este principio de vida es que todos tenemos la obligación de promover lo que se hace bien. Doctores, amigos, colegas, pasamos gran parte de nuestras vidas al acecho del error.
esperando que alguien se equivoque para criticar, o peor aún, esperando equivocarnos nosotros para criticarnos a nosotros mismos. Cuando muy cerca de nosotros, probablemente al lado de nosotros, esté alguien que esté haciendo algo maravilloso y no nos tomamos el tiempo de promoverlo, de mostrárselo al mundo, de compartir eso. Los invito a que hagan un ejercicio personal. Tómense mañana, el fin de semana, para identificar a esa persona que lo está haciendo bien, en cualquier ámbito, en la veterinaria, de la vida, y promuévanlo. Cuenten la buena nueva. Digan que alguien está haciendo las cosas bien, para que vean cómo a partir de este principio de vida no violenta, nosotros los veterinarios podemos comenzar a marcar una diferencia. Yo creo que esto es lo más importante de lo que vamos a platicar hoy. Walter pregunta, ¿es necesario cubrir los ojos de los gatos durante el proceso quirúrgico? Más que cubrir los ojos, usar lágrimas artificiales o ungüentos de lágrimas artificiales es mucho más importante. Pues yo estoy aquí para todos ustedes. Les voy a escribir acá en el chat, doctores, mi número de teléfono. Mexicano, 548-993902. Este es mi número de WhatsApp, doctores. Los que quieran seguir manteniéndose en contacto conmigo, ahí les voy pasando también mi correo electrónico. Ahí también está. Pues yo estoy absolutamente a la orden para ustedes, porque yo creo que vamos a ser mejores veterinarios en la medida que utilicemos la información de manera correcta. Estoy a la orden, repito, para ustedes. Hoy en día estar en contacto es muy fácil, tenemos muchas maneras de mantenernos en contacto. Yo decidí en algún momento de mi vida y de mi carrera, por cierto, justamente hoy estoy cumpliendo 19 años de haberme recibido como médico veterinario, y pues cada día estoy más seguro de que fue la decisión correcta, pero no sirve de mucho si yo no comparto las cosas, muchas o pocas que sé. Por eso, pues estoy abierto a ustedes para compartir información. Gracias, Karen. Saludos hasta el Paraguay. Ojalá muy pronto pueda estar allá, porque sé que podemos hacer cosas interesantes. Y sí, Raquel, más que linda, el mensaje es impactante. Yo creo que llegó la hora de que nosotros los veterinarios hagamos algo que vaya mucho más allá de poner vacunas y operar perros y gatos. Llegó nuestro momento de aportar nuestro granito de arena para que en este mundo tan violento, donde todo, casi todo se resuelve por las malas, la gente sepa que hay una opción no violenta. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero haya sido útil. Cualquier otra cosa, nos mantenemos en contacto y seguimos adelante, porque los buenos definitivamente somos más. Muchísimas gracias. Mario, qué decirte, muchísimas gracias. Hermosa la charla, me encantó. Bueno, ya sabés, ya te lo he dicho, sos uno de los pioneros en estas peñas que siempre nos acompañás. Así que bueno, te agradezco de corazón, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Me encantó la charla y siempre me gusta mucho tu forma de ser. Así que, y el mensaje que has dejado al final debe ser muy... Gracias. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Y bueno, agradecer a la gente de Veterinarios en Web y Purina ProPlan que nos den este espacio totalmente gratuito para poder intercambiar y poder ir aprendiendo entre todos. Agradecer a los colegas que nos acompañan jueves tras jueves, y a Lucía, que nos banca todos los jueves moderando la sala. Así que bueno, muchas gracias a todos. Te mando un fuerte abrazo, Mario, un saludo a todos, y si Dios quiere nos encontramos el próximo jueves. Bien, hasta luego.
Y lo que quieran, recuerden, el lunes empieza el posgrado de anestesia y analgesia. Allí nos vemos. Saludos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Mario, muchas gracias a Walter por acompañarnos todos los jueves. Les recuerdo que esta charla se sube mañana y la podrán encontrar en nuestra página de Veterinarios en Web, en la sección de contenidos libres, Veterinarios en Vivo, ahí encontrarán esta charla y todas las anteriores. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.